Isabel Cristina, muy buenos días. Preguntas que son importantes para decirle. Fajardo no ha querido confrontar con las comunidades atropelladas con la construcción de Hidroituango, pero aparecen seguidores instigando a la vocera de Ríos Vivos. ¿Qué se debe seguir haciendo desde la sociedad civil para que se aclare todo el proceso? Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan. Em, para el movimiento Ríos Vivos es claro que el señor Sergio Fajardo es una de esas personas que solo le gusta escuchar a quienes están de acuerdo con él, que evita escuchar y mucho más debatir, que implica no solo escuchar, sino aprender del otro y tener la posibilidad de transformar sus opiniones a través de lo que se comprende de la posición del otro. Y se ha negado históricamente a escuchar a las comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango, que estamos en oposición a este megaproyecto, que sabemos que nunca se debió haber hecho y que ahora que se está avanzando en él debe no solo repararse a las comunidades, sino desmantelarse el proyecto. No ha sido posible que históricamente nosotros como opositores nos reunamos con él y además de ello lo seguimos intentando. Creemos que una persona que se lanza a una candidatura es importante que se reúna con la sociedad civil que no está de acuerdo con sus opiniones. El último intento que hicimos fue el pasado 18 y 19 de junio en el municipio de Valdivia, en donde realizamos una asamblea del movimiento Ríos Vivos, de las organizaciones articuladas en este proceso de segundo nivel, en vista de los ataques que hemos recibido por redes sociales de personas del fajardismo, del Partido Verde, que han utilizado una estrategia para deslegitimar nuestra denuncia que desde hace muchos años venimos realizando en contra del señor Sergio Fajardo, pero también de todas las personas que han participado de este megaproyecto, de Luis Alfredo Ramos antes de su gobernación, pero también de Aníbal Gaviria, que cuando él estaba en la gobernación, Aníbal Gaviria estaba en la alcaldía de Medellín, hoy en la gobernación de Antioquia, con la misma actitud, sin escucha hacia las comunidades, pero también de Federico Gutiérrez y de Luis Pérez, que le sucedieron en esos cargos administrativos, de todos los gerentes de empresas públicas de Medellín. Se nos ha acusado de que supuestamente nosotros venimos denigrando y diciendo que Sergio Fajardo es el responsable de todo lo que sucede con Hidroituango solo a raíz de su candidatura. Eso no es cierto, nosotros venimos denunciándolo desde el año 2011-2012 y no hemos parado en ello. El hecho de que hoy sea candidato a la presidencia resalta más nuestras denuncias, pero no quiere decir que lo hayamos hecho por su candidatura. Por el contrario, la defensa de sus seguidores sí ha sido, en el marco de su candidatura, la visita a los territorios, el sacar estas supuestas cartas de líderes que no solo apoyan el proyecto, sino que son contratados o que han sido contratados por el proyecto para hacer esa vocería del proyecto en el territorio, esa defensa del proyecto que lo que ha hecho es dividir a las comunidades y crear conflictos entre las comunidades. Isabel Cristina, ¿cuál es la visión del paro nacional desde la vocería de la organización Ríos Vivos que usted representa o usted coordina o mira el proceso que está sucediendo? La sociedad civil lo que debe hacer es acompañarnos como comunidades organizadas, acompañar a los procesos de largo aliento, a las organizaciones con procesos de largo plazo, no creer que las situaciones se van a aclarar en la inmediatez, no creemos en eso, no creemos que la inmediatez pueda resolver ninguno de estos procesos tan complejos como los que se viven con Hidroituango y con los megaproyectos mineroenergéticos de agroindustria en el país. Y ese acompañamiento implica el respaldo a nuestra voz, el acompañamiento en el territorio, a nuestras acciones, a las acciones de movilización, de visibilización, de incidencia que realizamos de manera cotidiana. Para el movimiento Ríos Vivos, eh, el paro nacional dejó de ser paro desde los primeros días, es una gran revuelta popular. Nosotros hemos participado de esa revuelta popular también saliendo a las calles. Salimos en el mes de mayo
por más de una semana estuvimos en las vías que conducen al megaproyecto de Hidroituango y el pasado 18 y 19 estuvimos en los diferentes municipios, en Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño, Sabana Larga, Valdivia y Tarazá. Estuvimos realizando movilizaciones, marchas, plantones, cacerolazos, sancochos comunitarios en las vías, exigiendo se cumplan las medidas judiciales en favor del movimiento que han dictado algunos de los jueces de la República. Esto también hace parte de la manera como nos vinculamos a esa movilización que está dándose principalmente en las ciudades, pero no solo en las ciudades, sino en el campo. Consideramos no solo que tenemos que estar en las calles movilizándonos, que no vamos a transformar el país desde nuestras casas, escritorios y oficinas, sino que hay que estar en las calles en movilización permanente. Además, consideramos que los bloqueos son legítimos y legales, que toda persona, institución o organización que intente deslegitimar los bloqueos sin haber participado de ellos, sin saber por qué tenemos que bloquear, por qué nos vemos obligados a bloquear para llamar la atención, lo que está haciendo es favorecer este régimen dictatorial. Nosotros nos hemos dedicado también a intentar respaldar con nuestra experiencia, a recorrer el país e intentar respaldar en lo que se nos ha sido posible también con la escasez de recursos y de tiempo, los procesos que se han dado en algunas de las ciudades, a acompañar algunos de los sitios de bloqueo. Y nos parece muy importante que se sepa que cuando una comunidad, un grupo de jóvenes, una organización se ve obligada a bloquear una vía, no es para incomodar a los ciudadanos, sino para llamar la atención y que se resuelvan problemas graves de hambre que está viviendo el pueblo. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que se deslegitime el bloqueo, no estamos de acuerdo por ninguna circunstancia que a los sitios de bloqueo, a los puntos de bloqueo se le den órdenes desde Bogotá, desde las grandes ciudades o desde grupos de poder en algún sentido o personas que se crean con mayor prestigio para ello, que se les dé una orden de levantar el bloqueo o de permanecer en el bloqueo. Eso debe ser una decisión autónoma y así se debe respetar por parte de quienes estemos poniendo el cuerpo, decidir qué va a pasar con ese sitio, si hay negociaciones, si no hay condiciones, si nos retiramos y después volvemos. Entonces, el mensaje que estamos dando es que se respete esa autonomía de los procesos, que no se respalde esa narrativa que se está dando por parte de este régimen criminal de intentar ver que los bloqueos son ilegítimos y son ilegales, lo que no es cierto, y sobre todo que se acompañe a esos procesos, que no se les deje solos, que no se nos deje solos en las calles, que se nos acompañe todo el tiempo. Bueno, Isabel Cristina, ¿cuál sería el ideal desde la visión ambiental para recuperarnos de todos los daños que los diferentes gobiernos han realizado en Colombia y que no hemos podido aprender qué es lo que debemos hacer? Para nosotros, la recuperación de los ecosistemas relacionados con los daños ocasionados por estos megaproyectos implica necesariamente dos fases. La primera, que cese el daño, y en eso hacemos mucho énfasis. No podemos estar diciendo o intentando simular que estamos recuperando ecosistemas cuando ni siquiera ha parado el daño. ¿Eso qué implica? Que no haya más megaproyectos, que no haya más grandes represas en el país, pero tampoco pequeñas centrales hidroeléctricas en escala o en cascada como las que se están dando en muchos departamentos de Colombia, en municipios muy pequeños, con una presión grandísima, con estas pequeñas, supuestas pequeñas centrales hidroeléctricas. Y tampoco que hayan más proyectos mineros. Debe cesar la minería a gran escala en este país, debe cesar por completo los proyectos de fracking que ya se están implementando y que antes se les está dando vía libre. Entonces, para nosotros primero hay que parar el daño, esa es la primera fase, que no haya más daño. Y la segunda fase, pues el proceso de restablecimiento de esos ecosistemas implica el respeto irrestricto a la normatividad ambiental que tiene hoy el país. Y ese respeto implica unas CAR, unas corporaciones autónomas regionales, unas autoridades ambientales como la ANLAM,
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la ANI, todas las autoridades que tengan relación con estos megaproyectos tienen que respetar en primera instancia la legislación ambiental para poder pedirles a otros que la respetemos, a los ciudadanos. Tienen que ser sujetos de ejemplo para que después entonces puedan pedirle, exigirle a los ciudadanos que respeten la legislación ambiental. Hay que sacar esa puerta giratoria que está en estas instituciones ambientales, que vienen de empresas o que de la institución ambiental van a las empresas. Hay que acabar con esa puerta giratoria que tanto daño le hace al país, y que sea realmente la meritocracia la que esté en esas instituciones ambientales. Esas instituciones ambientales requieren de una reforma profunda para que se dediquen a hacer lo que les corresponde, a verificar esa situación de vertimientos de aguas residuales tan nefasta que está acabando con las fuentes hídricas, verificar esos permisos de vertimientos de todo tipo, industriales, que sin ningún control están afectando los suelos y las fuentes hídricas, pero también a que nos den explicaciones por qué hoy no tiene la mayoría de las fuentes hídricas en el país bosque de galerías, porque no hay protección y garantía para ese retiro, para esas zonas de retiro en las fuentes hídricas, tanto en sus nacimientos como en su recorrido. Entonces hay muchísimo por hacer, pero lo que nosotros consideramos que se debe hacer desde ya es que haya transparencias en esos organismos de control, en esas autoridades ambientales, porque no la vemos, vemos que son un fortín político que no hace sino estar al servicio de quienes los ponen en esos lugares y no de los ecosistemas y no del medio ambiente sano.